Las Escrituras dicen que Dios nos creó con amor para amar y para ser amados. Te voy a contar historias de dos tipos de amistad que vienen registradas en la Biblia. Porque está claro que Dios nos creó, nos diseñó para tener amigos. Y hay bendiciones que están condicionadas para la amistad. Te animo a que me acompañes a descubrir estas claves sobre la amistad. Comencemos. Quiero decirles, esta predicación está llena de amor, llena de bondad. La verdad, estoy seguro que va a dejar una huella en nuestros corazones porque vamos a entender cómo Dios se quiere acercar constantemente a nosotros. Y ese acercamiento Él lo hace de una manera muy tierna. Y el tema de este mensaje es amistades que transforman. Y quisiera iniciar con una amistad. La Biblia habla de muchos personajes que fueron amigos unos con otros, pero hay una historia de amistad que casi todos conocemos. Se llama la historia de David y Jonathan. Sí sabemos esa historia, ¿verdad? Ellos eran grandes amigos. Dice que eran amigos inseparables, que nada los separaba. Y también dice que era una amistad 100% genuina. Y para que una amistad se considere 100% genuina, es porque tienes que quitarle cualquier interés de por medio. Si tu amistad con alguien depende de un interés, es que no es genuina. Pero si la amistad que tienes con esa persona no viene con un interés de por medio, es una amistad pura, es una amistad buena. La Biblia dice que la primera vez que se vio David con Jonathan fue cuando cuando vence a Goliat. Dice que vino el comandante Abner, el capitán del ejército de Israel, y vino a escoltar a David para llevarlo con el rey Saúl. Y lo llevó y lo presentó ante Saúl. Y dice que a un lado de Saúl estaba su hijo Jonathan. Y ahí fue donde David tuvo que brindarle el reporte al rey Saúl de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y le contó pues que Dios lo había librado de osos, de leones, y todo lo que sucedió en la vida de David. Y dice que los dos lo estaban escuchando, Jonathan y el rey Saúl. Uno estaba llenándose de celos, estaba llenándose de ira por dentro, y el otro dice que Jonathan a partir de ese momento comenzó a admirar a David, comenzó a creer en él, y eso le llevó a amarlo, sintió amor por él. Dice, de la misma manera en la que Jonathan se amaba a sí mismo. En 1 Samuel 18:1 dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como se ama a sí mismo. Ese es el estándar que Dios puso para amar a alguien. Dios nos pide que amemos a los demás, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O sea, el grado de lo que tú te amas es el mismo nivel para amar a alguien, así como Jonathan lo estaba haciendo por David. Y la Biblia dice, la historia dice que Jonathan era un hombre de fe, era un hombre de valor, era un hombre que temía a Dios, que respetaba a Dios. Y esos mismos valores los tenía David. Y por eso ellos fueron compatibles, pudieron conectarse, porque pensaban muy igual, veían las cosas iguales. Entonces, cuando Jonathan se topa con David, él encuentra un amigo, él encuentra a alguien en quien admirar, alguien a quien amar, porque estaba aprendiendo de él. Dice la historia que Jonathan era un hombre, un soldado de renombre, un hombre de valor, porque capítulos antes de la historia de Goliat dice que Jonathan fue a batallas y ganó. Dice que iba a batallas y ganaba.
Y aún su mismo padre está registrado que el mismo rey Saúl sentía celos por su propio hijo. Impresionante. Pero dice que David se alegraba por las victorias de su amigo. Entonces estamos viendo aquí cómo Jonathan había demostrado que Dios estaba con él, que Dios le había librado en batallas, que tenía el respaldo de Dios porque él respetaba a Dios y vivía por fe también. La historia dice que en una ocasión Jonathan iba con su escudero caminando por el campo, me imagino, pero se topan con un batallón filisteo. Se topan cara a cara y el batallón filisteo viene a hacerles frente a ellos dos. Y dice que Jonathan toma valor, toma su espada y se enfrenta a ellos. Y dice que venció a 20 soldados filisteos él solo. Eso es increíble, eso es impresionante. Es como el mismo espíritu que tenía David. Por eso combatieron, por eso se conectaron, porque imagínate un hombre contra 20 y dice que Dios le dio la victoria. Entonces, eso fue lo que Jonathan, a causa de su fe y de su valor, hicieron que David y él se entrelazaran en una amistad. Por eso, así fue como Jonathan, al acercarse a David, él veía a alguien que le podía ayudar a mejorar su persona. Eso es clave para poder ser amigo de alguien. Esa otra persona tiene que ayudarte, tiene que motivarte a mejorar. Y entonces dice que Jonathan quiso hacer algo con David para que su amistad fuera a otro nivel. Y dice que le propuso a David hacer un pacto para con Dios, para que su amistad se sellara. ¿Por qué? Porque el papá de Jonathan, Saúl, el rey, lo estaba cazando para matarlo. Entonces David pues estaba inseguro ante muchas cosas. Entonces vino Jonathan y le dijo: te juro ante Dios, hagamos un pacto para que nuestra amistad sea pura, para que no te preocupes que yo te voy a hacer mal. Y dice que ahí pusieron a Dios por testigo e hicieron el pacto y dejaron de ser amigos y se convirtieron en mejores amigos a partir de ahí. Y de hecho, más adelante en la historia dice que Jonathan se quitó las insignias reales, le dio su arco, le dio su espada, le dio su escudo, le dio la investidura real a David. Porque solamente el rey Saúl y su hijo Jonathan tenían un tipo de arma diferente a la de todo el pueblo, a la de todos los soldados. No recuerdo bien cómo se llama ese acero especial, pero solamente ellos tenían ese tipo de arma. Y Jonathan se la ofreció a David, le dijo: toma, porque yo no valoro más, le dijo Jonathan, mi investidura real que nuestra amistad. Para mí es más importante mi amistad contigo que mi posición. Y esa es una demostración de amistad, donde Jonathan le estaba diciendo: no hay un interés por mí de poder, hay un interés de amistad para contigo. Y la Biblia dice que todo lo que Jonathan podía hacer era amar a David y apoyarlo, porque lo amaba como se amaba a sí mismo. Por eso Jonathan se comprometió a ayudar a David. Recordemos cómo Saúl lo andaba cazando, lo veíamos el fin pasado. ¿Y qué hacía Jonathan? Jonathan iba y le avisaba a David dónde se estaban preparando para preparar una emboscada, para que David fuera librado de esas emboscadas. Entonces Jonathan le empezó a ayudar a David, porque la Biblia dice que Jonathan comprendía que la voluntad del Señor es perfecta, que los planes de Dios son perfectos y que Dios ya había elegido al siguiente rey de Israel. Y aunque él en teoría estaba listo para ser el siguiente rey de Israel, Dios ya había dicho que iba a ser David. Y Jonathan sabe que la voluntad de Dios es perfecta y se sumó a la solución.
¿Por qué? Porque como tenía una relación cercana para con Dios, pues eso desarrolló en él un carácter perfecto como Dios, en el sentido de que no había egoísmo en él, no había orgullo, no había rencor, no había enojo, porque él lo que quería, lo que aspiraba, era hacer la voluntad de Dios. Por eso ayudaba a David a ser el siguiente rey. Y así se estaba cumpliendo con esa manera de vivir de Jonathan, con ese estilo de vida, lo que dice en Juan 15:13, que nadie tiene mayor amor que este, que aquel que da la vida por sus amigos. Porque lo que estaba haciendo Jonathan es entregarle su presente, porque era el hijo del rey, el próximo a ser rey, se lo estaba cediendo completamente a David, le estaba ayudando a llegar al trono, y más aparte le estaba cediendo por consecuencia el futuro de Jonathan, porque ya no iba a ser rey. No sabía él exactamente lo que iba a suceder, pero le estaba entregando su presente y su futuro. Y la palabra es muy clara y nos dice que Dios nos diseñó, nos creó y nos diseñó, nos creó con amor, para amar y para ser amados. Y Él estableció un rol que tenemos que buscar para poner en nuestra vida, que es el tener amigos. Dios quiere que tengamos amigos. Él nos diseñó para tener amigos. Por eso todos necesitamos una persona con la que podamos ser completamente honestos, con la que podamos ser 100% transparentes. No puede ser cualquier persona, tiene que ser una persona en la que nosotros confiemos, en la que nosotros podamos admirar, en la que nosotros podamos abrir nuestro corazón. Más adelante en la historia, para hacerlo un poco más corto, recordemos cómo murió Jonathan. Murió en las colinas, en unas tierras altas, por unas flechas. Y David, cuando se entera, dice que se amargó, que cayó en amargura porque iba a extrañar mucho a su mejor amigo. Y creó esta canción para él. Viene registrada en 2 de Samuel 1:25. Dice: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en las alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Está claro que David respetaba, amaba y valoraba la amistad que tenía con Jonathan. Y está claro también que Dios diseñó al ser humano para tener amigos, para tener una persona que esté a nuestro lado ahí apoyándonos. O sea, que si no tenemos un amigo así como Jonathan, estaríamos perdiéndonos de esas bendiciones. Si Jonathan no hubiera tenido esa amistad con David, se hubiera perdido de esas bendiciones. Siempre hemos visto las promesas de Dios, las bendiciones de Dios que van a llegar a nosotros, pero a veces nos falta especificar que hay algunas bendiciones que necesitamos, que están condicionadas a algo. Por ejemplo, hay bendiciones que llegan por medio de los amigos, y hasta que no tengas ese amigo que Dios preparó para tu vida, no te podrán llegar. Por eso es importante que esto que nos está llamando Dios a través de su palabra, que nosotros prestemos atención y digamos: este es el año donde voy a mostrarme amigo para tener amigos. Este es el año donde voy a buscar esa persona que Dios quiere que yo tenga como amigo, que me va a acercar a Él, que me va a mejorar, que me va a ayudar. Porque finalizando esta historia, más adelante en 2 de Samuel 9:1 dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan que está lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David
y lo mandó traer. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David dijo: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Jonatán, todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás por siempre a mi mesa. Es impresionante, me impresiona mucho, porque la bendición de una amistad no se termina cuando tu amigo muere. La bendición de una amistad es por generaciones. Ahí estábamos viendo cómo Jonatán ya había muerto, pero esa siembra que Jonatán hizo en su amistad con David empezó a dar cosecha después de su muerte para sus generaciones futuras. Yo recuerdo a mi abuelo, que ya no está conmigo. Aún cuando me sigo topando a sus amigos, aún me siguen regalando cosas, aún me siguen favoreciendo por causa de mi abuelo. Porque él sembró en su tiempo de amistad, y a mi fecha me sigue bendiciendo eso que él sembró. Es la cosecha de su amistad. Por eso Dios tiene esas bendiciones para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos, por parte de ese amigo que Dios quiere poner en tu vida. Bueno, esta fue la mini historia de David y Jonatán. Pero ahora quiero contar otro tipo de amistad. Esta historia de David y Jonatán es una historia sobre una amistad entre dos personas, como tú y como yo. Pero ahora quiero enfocar a la amistad para con Dios. Porque la Biblia dice que Dios estableció amigos, que Dios puso amigos registrados en la Biblia. Por ejemplo, José era amigo de Dios, David era amigo de Dios, Esther era amiga de Dios, Daniel era amigo de Dios. Y me encantaría hablar de cada uno de ellos, pero no alcanzaría el tiempo. Así que solamente me voy a enfocar en una historia de un amigo de Dios. Pero antes quiero dar una declaración muy fuerte e importante. La verdad, como dice la Biblia, Dios no es amigo de todas las personas. Dios es amigo de algunos. Dios selecciona de quién ser amigos. ¿Por qué? Porque Dios es muy selectivo. Gracias. Dios es muy selectivo. Y en la Biblia viene registrado que Abraham era amigo de Dios. Y es impresionante, para mí es algo muy impresionante, porque que Dios deje registrado en la Biblia que Abraham era su amigo, pues le da un título sobresaliente por sobre todos. Y la verdad es que te hace preguntar, ¿cómo Abraham ganó este título? Y viene en Génesis 12, del 1 al 2. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y a las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Bueno, en otras palabras, Dios vino y le dijo a Abraham: necesito que te vayas a otra ciudad, que dejes tu tierra, tu parentela, tu familia, tus raíces, y que viajes. Y Abraham no solamente le dijo que sí y obedeció, sino que se llevó un poco más la obediencia e hizo un altar para el Señor, para adorarlo, porque recordó que había comenzado una amistad. El primer paso que Abraham dio para con Dios fue muy bueno, porque no solamente lo obedeció, sino también hizo un acto de adoración, hizo un altar para él. Y eso, la Biblia dice que Dios valora todo.
Nada es en vano para el Señor. Dice que Él está viendo lo oculto. No hay forma de que algo se le pase a Dios. Nada le sorprende. Dios puede ver en todos los lugares, porque a donde quiera que vamos, ahí está Él. Entonces, Dios estaba viendo algo en Abraham diferente. Por favor, si te gusta este video, 3 cosas: suscríbete, dale like y comparte. Estaba viendo en Abraham a alguien dispuesto a profundizar en su relación para con Él. Y por eso Abraham obedeció a Dios. Y recordemos lo que dice este pasaje, que Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió hacer ese viaje. Y yo te pido que imagines tener que viajar 563 kilómetros, que es lo que se considera que es de Ur de los Caldeos hasta Canaán. Y tener que ir caminando y llegar con tu esposa, que Saraí tenía 10 años menos, o sea 65 años, y tenerle que decir: mi amor, nos tenemos que ir caminando 563 kilómetros, no sé a dónde vamos realmente, pero tenemos que irnos. Ese, para mí, que estoy casado, hubiera sido un gran desafío. No sé para alguien aquí, pero es un gran reto. Y además, recordemos que la familia de Abraham era de Ur de los Caldeos. Se dice que el papá de Abraham era el que creaba las estatuillas de los ídolos en Ur de los Caldeos. Era el que vendía los ídolos en esa ciudad. Y por eso Dios le pidió a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, de esa tierra de idolatría, al lugar que le iba a mostrar. O sea, en otras palabras, toda la familia de Abraham ya tenía su casa ahí, tenía sus amigos ahí, tenía sus negocios ahí. Imagínate que Dios te pida viajar 563 kilómetros y dejar Saltillo, dejar tus amistades, dejar tu casa, dejar tu trabajo. Ese sería el equivalente a lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham. Por eso dice que ese viaje Dios lo valoró mucho, porque Dios entendía el grado de complejidad que le estaba pidiendo a Abraham. Yo le pedí a Jonathan que hiciera una representación de lo que sería la distancia que recorrió Abraham en nuestra situación. En nuestra situación sería como ir de Saltillo hasta Guanajuato caminando. Ese sería el equivalente a la distancia que viajó Abraham. Y imagina tener que caminar hasta allá, pero que cada noche tendrías que armar tu casa de campaña, porque se quedaban en tiendas de campaña, que cada vez que tenías que viajar con todo el ganado, con todos tus bienes, con toda la gente que tienes, era muy incómodo. Y pues entendiendo este grado de dificultad, ahora sí podemos valorar lo que Abraham obedeció. Ahora sí podemos entender la magnitud de lo que Dios le había pedido. Por eso la Biblia dejó muy claro que Abraham tuvo fe en Dios porque le obedeció. Y la Biblia dice que para Dios el significado de amor es la obediencia. Si tú dices que amas a Dios es porque le obedeces, porque eso es lo que dice en Juan 14:15 o en Juan 14:21. Si ustedes me aman, obedezcan mis mandamientos. O dice otro versículo: el que hace suyos mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. O sea, si no obedeces a Dios, para Dios no lo amas. Pero si lo obedeces, es el sinónimo del amor. Entonces, lo que Abraham hizo con obedecer a Dios era una muestra de amor. Era una muestra de confianza a Dios, de fe. Era una muestra de amistad. Bueno, me voy un poco más rápido. Más adelante en la historia, en Génesis 22:1 dice que cuando Abraham llegó a Canaán, vino otra prueba. Y Dios le dijo: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu único hijo Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Es impresionante porque Abraham le había dado Dios una promesa a edad avanzada de que iba a tener un hijo. Y entonces se lo dio, Isaac. Y ese hijo, Abraham lo había estado esperando por 25 años. Entonces, encima de que Abraham tuvo que hacer el viaje tan largo caminando, una vez llegando allá, Dios le pide, lo prueba y le pide a su hijo en sacrificio. Y dice que Abraham, dice la historia que Abraham lloró, pero que obedeció. Y eso es clave para nosotros. O sea, que cuando pasemos por una prueba se vale llorar, ¿ok? Se vale llorar todas las lágrimas, porque dice que Abraham, cuando Dios le dijo una tarde, y yo estoy seguro que no pudo dormir toda la noche, porque al día siguiente tendría que emprender ese viaje, y dijo, de hecho, en Génesis 22:3, aquí dice, y Abraham se levantó muy de mañana y tomó a su hijo y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, prácticamente no pudo dormir porque sabía que a los siguientes días tendría que sacrificar a su hijo. Y así fue como Abraham se ganó un lugar especial de ser llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por causa de su cercanía con Dios. Por causa de que Abraham amaba a Dios por sobre todas las cosas. Amaba a Dios más que a su propio hijo, más que a su propia esposa. Y eso es lo que Abraham estaba demostrando. Abraham estaba demostrando que era alguien digno de confianza y por causa de su obediencia estaba demostrando amor. Y esos son dos factores que se necesitan para generar una amistad. Cuando hay confianza y cuando hay amor, inevitablemente surge la amistad. Y así Abraham continuó obedeciendo su amor a Dios. Y dice que cuando emprendió el viaje por la mañana, tuvo que hacer un mini viaje de 3 días. 3 días donde Dios no le dijo nada. Dios se quedó callado y Abraham tuvo que continuar esos 3 días viajando al lugar que Dios le había pedido. Y esto es súper importante también, es que la Biblia nos revela el carácter de Dios. Y si Dios lo hizo con Abraham, también lo va a hacer con nosotros. Dios no va a cambiar eso, es algo que Él acostumbra a hacer. Porque Dios le pidió algo a Abraham que hiciera, pero no le dio explicaciones, no le dijo por qué tenía que sacrificar a su hijo, no le dio razones para sacrificarlo. Simplemente le dijo, ve y sacrifícamelo, lo quiero. Entonces, simplemente le dijo que lo hiciera y eso es algo que seguramente lo hemos vivido o lo vamos a vivir. Un día nos va a llegar una prueba donde Dios nos va a decir qué hacer, pero no nos va a explicar por qué, porque es una prueba. Y es en una prueba donde nosotros podemos demostrar nuestra fe, es en la prueba donde nosotros demostramos el amor, demostramos quién es la prioridad de nuestra vida, si amamos a Dios por sobre todo o si lo amamos en segundo, en tercer lugar. Entonces, esto es algo que seguramente Dios nos va a pedir. Ahora, para eso son las historias de la Biblia, para conocer más a nuestro Dios, para saber cómo obra Él, para saber su carácter. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la prueba, nosotros estemos preparados para poder decidir lo que queremos. Podemos determinar amar a Dios por sobre todas las cosas para cuando llegue esa situación, esa prueba. Entonces, porque otra de las cosas muy importante, esa es la demanda, pero ahí viene la recompensa. Alguien que es amigo de Dios, alguien que conoce a Dios, sabe que Él es fiel y justo, sabe que Él es totalmente bueno, sabe que Él no nos creó para mal, sino porque tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos futuro y esperanza. Sabe que aunque se vean las cosas malas, Él va a hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Entonces, alguien que cree en Dios, que confía en Dios, que es su amigo, pues sabe que le va a obedecer, porque al final conocen el carácter de Dios y saben que Dios no nos va a hacer daño,
porque dice que Él guarda nuestros corazones para que no sean heridos. Entonces, eso es lo que hizo Abraham. Abraham conocía muy bien a Dios. En Hebreos 11:19 dice que Abraham conocía también a Dios, que él sabía que Dios es todopoderoso y que aún sacrificando a su hijo Isaac, Dios tenía el poder para resucitarlo. O sea, él dijo, bueno, me duele el alma, estoy llorando porque voy a sacrificar a mi hijo, pero aún si yo lo hiciera, Dios tiene el poder de regresármelo, de devolvérmelo, porque conocía a Dios. Y eso es impresionante, eso de conocer a Dios a esa magnitud, es alguien que tiene que estar cercano a Dios, que tiene que estudiar a Dios. Y sabemos la historia, Abraham llega al lugar, llega al altar, dice que pone a su hijo Isaac en el altar, lo amarra de las manos, lo amarra de los pies, saca el cuchillo y justo cuando lo va a matar, el ángel del Señor lo detiene y le dice estas palabras, Génesis 22:12. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu único hijo. El ángel del Señor se dio cuenta de que a través de este evento, de este acto, Abraham había dejado claro que él temía a Dios, que él respetaba a Dios, que él valoraba a Dios y lo amaba por sobre todas las cosas, que él era digno de confianza. Y por eso dice que Abraham baja el cuchillo, desata a su hijo y que voltea hacia su lado, a un lado, y ve a un cordero que está atorado en unos arbustos. Y le dice, y es donde Abraham grita, Jehová Jireh, mi Dios, mi amigo, el que provee. Ahora nosotros gozamos de esta revelación, pero en todo el mundo nadie sabía que Dios proveía hasta que Abraham descubrió eso. Hasta que tuvo que suceder un evento de esta magnitud para que él supiera que realmente Dios es el que provee. Y después de ahí, todos los demás sabían que si tú confías en Dios, es garantía. Porque todo lo que Él dice, lo promete. Por eso se escriben sus promesas. Por eso el rey David dice, confía en el Señor y Él hará conforme a sus propósitos. Y luego dice que no ha visto justo, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, está diciendo, oye, Dios siempre paga bien, Dios nunca falla, Dios es garantía, lo que dice lo cumple. Por eso Abraham gritó, Jehová Jireh, mi Dios, mi amigo, es el proveedor. Entonces, eso es impresionante. Y así es como conocemos el carácter de Dios, porque cuando nosotros pasamos por la prueba, Dios nos revela cosas de Él, nos revela cosas de lo que va a hacer y lo que está haciendo en nosotros, así como lo estaba haciendo con Abraham. Cuando tú honras a Dios y obedeces, Él te va revelando cosas. Y voy un poco más rápido. En las Escrituras dice que cuando nosotros nos convertimos en amigos de Dios, porque hay que llegar a ese estatus de ser amigo de Dios. Cuando eso sucede, dice la palabra, que entramos en una posición privilegiada de revelaciones, donde Dios revela su carácter, donde Dios revela sus obras. Jesús dijo en Juan 15:12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y luego dice, vosotros sois mis amigos, si haces lo que yo mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Está hablando que nos está revelando los secretos, nos está revelando su voluntad. En resumen, este versículo de Juan 15:15 lo podemos interpretar como Jesús dijo, los llamo amigos porque ya les conté todo.
no me guardé nada, les dije lo que Dios está haciendo. Y eso es impresionante, porque en otro versículo, en Salmos 25:14, dice: el secreto del Señor está con los que le temen, y Él les mostrará su pacto. Por eso volvemos a meditar lo que dice su palabra. Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios se ve obligado a cumplir su palabra y lo hace con todo su amor en honrarte de regreso. Porque Él te considera amigo, porque Él te considera de confianza y entonces deposita en ti esos secretos, te los revela. Porque sabes, un secreto es aquello que tú guardas para alguien importante, para alguien especial. No andas ahí por la vida contándole tus secretos a alguien más solo porque sí. Se los cuentas a alguien que es especial para ti, o sea, para un amigo. Se los cuentas a alguien con quien has tenido confianza, con el que sabes que te ama, que te desea el bien. Y porque los secretos se dan a esa clase de personas, a los que son amigos. La palabra nos dice lo que se necesita para tener un amigo. Y dice que para ser amigo de alguien necesitas primero tener fe en esa persona. Necesitas tenerle fe a esa persona que llamas amigo, porque si no tienes fe en esa persona, no le vas a tener respeto. Y si no le tienes respeto a esa persona, si no crees en esa persona y le faltas el respeto, la relación de amistad no puede florecer. Porque cuando tú depositas fe en esa persona, es porque comenzaste a respetarla. Y eso inevitablemente, cuando alguien comienza a respetar tanto a alguien, comienza a mostrar amor por esa persona también. Y es ahí donde comienza a surgir esa amistad. Piénsalo, no podrías creer en alguien si no le amas. Tienes que amarlo para poder creer en él. Porque solamente podemos ser vulnerables, solamente nos abrimos a la vulnerabilidad en un ambiente seguro, en un ambiente de amor, en alguien que sabemos que nos desea el bien, en alguien en el que creemos, en alguien en el que hemos depositado nuestra confianza. Por eso surge la amistad. ¿Por qué? Porque esa persona que tú crees, que tú amas, que ha generado confianza, es aquella persona que te conoce, que sabe lo que te gusta, sabe lo que no te gusta, sabe cómo piensas. Por eso es especial. Otra clave para que un amigo sea un verdadero amigo, según las Escrituras, es que esa persona con la que quieres tener una amistad tiene que ver las cosas malas de la misma manera y las cosas buenas de la misma manera. Porque si la otra persona ve las cosas malas de una manera diferente a ti, va a haber falta de respeto. Y una falta de respeto no permite que haya una amistad. Pero si los dos lo ven igual, lo malo y lo bueno, entonces ahí hay armonía, ahí hay amor. Por eso Dios nos dice: si me amas, obedece mis mandamientos, obedece lo que yo considero malo. Piensa igual que yo en lo malo y piensa igual que yo en lo bueno, es lo que nos está diciendo Dios. ¿Para qué? Para tener un amor, una amistad. Entonces, volvamos a la historia para adelantarme un poco. Me voy a adelantar a la historia de cuando Abraham habla sobre Sodoma y Gomorra, sobre estas dos ciudades. En Génesis 18:16 dice: y los varones, o sea, los ángeles, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que estoy por hacer? O sea, le dijo a los ángeles Jehová, Jesús, le dijo: ¿voy a encubrirle lo que estoy por hacer? Claro que no. Abraham es mi amigo. Quiero contarle antes de que suceda, quiero saber su opinión. Él se lo ha ganado. Y eso es impresionante, ¿no? Porque dice que a partir de ahí comenzaron a hablar sobre lo que estaba por suceder con Sodoma y Gomorra. Era Jehová hablando con una persona, que es Abraham, sobre lo que estaba por suceder. Y dice la Biblia que
estas dos ciudades habían sobrepasado la paciencia de Dios. Estaban llenas de pecados. Dice que ya no había valores humanos, valores de personas en ellos. O sea, estaban podridos. Y por eso Dios quería erradicarlos. Pero la verdad lo que me impresiona aquí es cómo Dios se tomó el tiempo para retrasar el plan y consultar a su amigo Abraham y conversar sobre lo que iba a hacer. Y más adelante dice, y se apartaron de ahí los ángeles y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? O sea, en otras palabras, Abraham sentía tanta confianza como para hacerle preguntas, como para intentar convencerle que no hiciera algo. Y entonces, además de todo, Abraham tenía la urgencia de salvar a su sobrino, porque recordemos que su sobrino estaba en Sodoma y ni siquiera tenía idea que estaba a unos minutos de ser exterminado toda la ciudad junto con él. Y entonces Abraham empieza esta conversación que demuestra esa amistad y simplemente ellos estaban compartiendo sus opiniones. Por ejemplo, lo vemos en el versículo 24. Abraham le dice a Jehová, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también, los vas a destruir también y no perdonarás esa ciudad por amor a los 50 justos que hay ahí. Y luego más adelante dice, entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Pero después Abraham pensó, híjole, ¿qué tal si no hay 50? ¿Qué tal si hay 40? Entonces Abraham vuelve a hablar con Dios y le pide que baje el número de personas justas para evitar que destruya esas ciudades. Versículo 28, destruirás, y volvió a hablarle y dijo, quizás hallarán ahí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora, mi señor, si hablare, quizás hallarán 30. Y ya sabemos la historia. Abraham fue convenciendo a Dios, lo bajó de 50 a 40, a 30, a 20, hasta llegar a 10. Porque Abraham pensó, bueno, yo sé que Lot, mi sobrino, cree en Dios, por lo tanto es justo, ya nada más nos faltan 9. Tenemos que encontrar 9 justos que estén ahí. Y entonces dice que Dios metió el escáner en las dos ciudades para ver quién estaba justo y que no encontró más que a Lot. Estaba toda la sociedad podrida porque había perdido todos los valores. Segunda de Pedro 2:6 nos deja saber qué ocurrió. Y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, la Biblia es clara, nos está diciendo que Lot era justo, pero no nos aclara que era amigo de Dios Lot. Nos está diciendo que Abraham era amigo de Dios, pero no nos dice que Lot era amigo de Dios. Nos está diciendo que Abraham intercedió por su familia, porque si no hubiese sido por Abraham, Lot hubiera muerto con toda la ciudad. Porque Abraham oró a Dios, intercedió a Dios. Y yo estoy seguro que Dios nos deja profundizar en las Escrituras y aprender de las historias para darnos indicaciones. Y estoy seguro que este mensaje es para alguien aquí, de que tienes que interceder por tu familia, por tus amigos. O sea, tenemos que estar orando por ellos. Tenemos que estar intercediendo a Dios por ellos, así como lo hizo Abraham. Luchó por Lot, su sobrino y su familia. Y a causa de ello, Lot y su familia fueron salvados por 2 ángeles. Entonces, yo les animo a que nos esforcemos a orar en fe, a que traigamos a nuestros amigos a este evento del amor y la amistad que tenemos. Hazlo por tus amigos y para que Dios envíe a esos ángeles que vayan a donde ahorita están ellos y
les pongan convicción y toquen sus corazones y se hagan sensibles a la voz del Espíritu de Dios y podamos ver salvación en ellos. Amén. Entonces, ahora, volviendo a analizar la historia de Abraham y Lot, tenemos que aceptar que hay versículos que nos dicen que tanto Abraham como Lot eran justos los dos ante Dios. Pero la manera que Dios nos hace justos, porque recordemos, está en Gálatas 3:6, que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea que si tú crees en Dios, ante los ojos de Dios estás justo. Entonces, y aquí hay un dato muy importante. En Gálatas 3:7 dice que todos los que creemos en Dios, los que tenemos fe, somos parte de la familia de Abraham. Entonces tú y los que creemos nosotros somos parte de la familia de Abraham. Pero bueno, más adelante vemos cómo Dios se refería a Abraham y a él le llamaba específicamente mi amigo. Y por eso Dios le reveló los secretos que estaban por acontecer. Y no solamente eso, sino que le dio la libertad de saber su opinión. Y no solamente eso, sino que Abraham pudo cambiar la voluntad de Dios. Y eso es súper importante. Por otra parte, Lot, aunque era justo, él no sabía que su ciudad iba a ser destruida. Él tenía la misma información que todos los sodomitas. Y entonces Abraham había demostrado a Dios con el paso del tiempo, con eventos, que era alguien digno de confianza, que amaba a Dios por sobre todas las cosas. Por eso se ganó el título de amigo. Porque la Biblia dice que para que toda relación funcione, tiene que haber reciprocidad. Y es lo que Dios estaba haciendo con Abraham. Yo te pedí que viajaras hacia Canaán, dejaste tu tierra y tu parentela. Yo te pedí que entregaras a tu hijo. Bueno, dime tu opinión y cambio mi voluntad por causa de nuestra amistad. Es impresionante. ¿Por qué? Porque Abraham había ido más profundo en su relación con Dios. Bueno, por último, nada más quiero hacer un énfasis en que Dios tuvo muchos amigos alrededor de la historia. Uno de ellos, para finalizar, está en Moisés. Dice que Moisés, en Éxodo 33:11, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como quien habla con un amigo, con un compañero. O sea, hablar cara a cara habla de intimidad. Y en Éxodo 33:15, Moisés, para mi gusto, se portaba a veces un poco chiflado, porque le decía a Dios: si tu presencia no va conmigo, Dios, no nos saques de aquí, le dijo. Y esta declaración la da solamente un amigo, alguien en que confía. Y para que haya ese nivel de confianza, sí se necesitan muestras de confianza anterior, muestras de afecto. O sea que Moisés había crecido en su relación con Dios. Y Dios, fíjense lo que Dios le respondió para terminar a Moisés después de que le pidió que si no iba con ellos no quería irse. Y Dios le respondió: está bien, voy a acompañarlos porque realmente te amo y confío en ti. Entonces Moisés le dijo a Dios: bueno, ahora permíteme verte. Pero Dios le respondió: yo soy muy bondadoso con quien quiero serlo. Así que voy a mostrarte todo mi esplendor y voy a darte a conocer mi nombre. Es impresionante, porque Dios es bondadoso con el que Él quiere. Y en el Salmo 103 se describe la diferencia entre Moisés, que era amigo de Dios, y entre el pueblo de Israel, que creía en Él. En Salmo 103:7 dice: con el pueblo de Israel Dios mostró sus obras, sus milagros y sus prodigios, pero con Moisés Dios reveló su carácter e hizo milagros y prodigios a través de él. Así que Dios nos está hablando aquí hoy y nos está diciendo: yo sé que crees en mí, yo sé que crees en las promesas, yo sé que estás aquí porque tienes fe en la palabra de Dios, en Jesús.
Pero aquí nos está diciendo algo más. Tengo más para ti, nos está diciendo. Ahí podemos ir más profundo y volvernos amigos, volvernos más íntimos. Al pueblo de Israel mostró sus obras, pero a Moisés le reveló su carácter. El carácter, dice la Biblia, que es lo que tú sientes, que es tu voluntad y que es cómo piensas. Y esas tres características solamente se pueden dar cuando hay una relación íntima, cuando hay una amistad. Cuando tú le haces saber lo que piensas a alguien, lo que sientes y lo que quieres hacer. Y por eso Dios a los que consideró amigos, como Moisés, como Daniel, como Abraham, como José, cuando ellos hablaban, como Esther, cuando ellos hablaban y opinaban, Dios estaba listo y dispuesto a cambiar de opinión. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Oye, yo sé que crees en mí, pero ahora quiero ir más profundo. ¿Por qué no nos volvemos amigos? Yo sé que son justos, pero vayamos más profundo. Hay más de parte de Dios para nosotros. Hay revelaciones que Él nos quiere dar, pero para eso necesitamos ser amigos. Conozcámoslo en una manera más íntima, más profunda, porque esa es la diferencia entre un creyente justo o un amigo de Dios. Y eso es lo que Dios nos vino a retar el día de hoy. Nos trajo dos enseñanzas. Una es que hay bendiciones que solamente van a llegar cuando esté tu Jonathan o tu David a tu lado, cuando esté esa persona de fe, esa persona que te ayuda a acercarte a Dios, esa persona que te ayuda a mejorar, esa persona que tú admiras. Dios va a usar a esa persona que va a ser tu gran amigo para bendecirte no solamente a ti, sino a tus generaciones, como Jonathan. Pero también nos está diciendo, oye, hay niveles en mi relación y yo quiero ser tu amigo, porque es lo que la Biblia dice de manera constante, que Dios es nuestro Dios, es nuestro Rey, pero también es nuestro amigo. Y para ser amigo de Dios tenemos que ver las cosas buenas como Él y tenemos que ver las cosas malas como Él. Tenemos que valorarlo por sobre todo, amarlo por sobre todas las cosas, mostrarle que somos dignos de confianza por medio de nuestra fidelidad. Y entonces ahí es cuando va a surgir esa relación de amistad para con Dios. Entonces ahí es donde vamos a notar esa diferencia, amén. Entonces, por eso David también era amigo de Dios, y en Salmos 144:1 dijo: bendito sea el Señor, Él es mi amigo fiel, el lugar de mi protección, mi más alto escondite y mi libertador. Esas son declaraciones de un amigo. Así que pues yo te quiero animar a que, si aceptas esta enseñanza de parte de Dios, si tú la quieres volver a tu vida como tuya, ¿por qué no te pones de pie y le aceptas a Dios este llamado de buscar ese amigo de fe, de invitar a alguien de aquí de la congregación a comer, a cenar a tu casa? Que no sea solamente el minuto para saludar lo que nos una, sino también una amistad, y que tú invites a quien Dios te indique. ¿Para qué? Pues para ser amigos. ¿Qué mejor? Las mejores amistades de la más alta calidad están aquí. Y Dios quiere que seamos amigos unos a otros y que nos fortalezcamos en fe, amén. Y también vamos a hacer una oración para que Dios sepa que queremos ser amigos de Él, amén. Porque el hombre que quiere amigos ha de mostrarse amigo, amén. ¿Por qué no cierras tus ojos y vamos a orar? Padre Santo, te amamos. Gracias por este momento, Dios, de enseñanza, Dios. Tu palabra es verdad, Señor. Sabemos que tú nos amas, Dios, que tú nos cuidas, que tú nos motivaste a venir al templo, a gozarnos en ti, Señor, en tu presencia, Dios. Y hoy nos estás hablando de que tú quieres que tengamos amigos, Dios. Tú sabes que a veces ha sido complicado para nosotros tener amigos, Dios, pero tú nos estás hablando y sabemos que
tú nos revelaste esto, Dios, porque ya tienes esa persona, esa amistad para mí en este 2024, Dios. Así que te pido, Dios, que me unjas y que me ayudes a ver quién es esa persona que va a ser mi Jonathan, que va a ser mi David, que va a bendecir mi vida y voy a bendecir la de él, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, y también hago una declaración de que hoy comience una relación de amistad para contigo, Dios. Hoy decido valorarte por sobre todas las cosas, Dios. Que venga lo que venga, yo confío en tu carácter, en tu naturaleza que es buena, Dios. Y te voy a creer y te voy a confiar, y a donde tú me digas que vaya, yo iré, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que hoy comienza mi amistad más profunda para contigo, Dios. Porque eres mi amigo, Dios, eres mi Rey y mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Déjenme oro por ustedes y pueden poner las manos al frente, por favor. Vamos a consagrar esta semana al Señor, amén. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor, porque tú nos has apartado, tú nos has llamado, tú nos has escogido, tú nos elegiste a nosotros, Dios. Padre, nosotros te amamos porque tú nos amaste primero y declaramos que no somos lo mismo, Señor, que somos una nueva persona porque ya no vivimos nosotros por nosotros mismos, sino para cumplir tu voluntad, Señor. Por eso nos declaramos bendecidos, Dios, prosperados, Señor, en victoria, Padre, porque todo lo que nos pase en esta semana tú harás que obre para nuestro bien, Señor, porque tú nos estás transformando en una nueva persona, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que esta semana, Señor, tú nos acompañas y nos moldeas, Dios, para que no haya peleas entre nosotros, para que tú derrames frutos, Dios, del Espíritu en nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque esta semana la consagramos a ti, Señor. Es santa, está dedicada para ti, Señor. Y gracias porque tu gozo, Señor, nos va a fortalecer toda esta semana. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Fuerte aplauso al Señor, amén. Espero que este video te haya añadido mucho valor. Por favor, dale like, comparte, suscríbete y deja un comentario en la parte de abajo y yo personalmente te voy a responder. Gracias en serio por estar aquí.